Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, entrevistar y reconocer al escritor, poeta, narrador Félix Anecio desde Miami. Qué grato tenerte, Félix. ¿Cómo estás? Muy bien, qué bueno. Esta entrevista ha sido largamente esperada. Menos mal que yo tengo paciencia. Bueno, sí, es que hemos hablado en varias oportunidades, pero bueno, a veces el devenir y las distintas cuestiones postergan, pero lo bueno es que se produzca la concreción, ¿no? Sí, señor, la realidad, lo concreto. Y aquí estamos, cerca, desde Suecia hasta Miami y quizás pasando por Buenos Aires, no sé. Exactamente, sí, esto es internacional absolutamente. Ajá. Bueno, siempre es un éxito cuando tú, Félix, te presentas en la Feria del Libro de Miami. Tienes un recorrido literario interesante, fecundo. Leía y se percibe que, bueno, viviste un momento emotivo en Tallahassee, en la premiación de los Florida Book Awards, estado de la Florida, donde por allí aparece tu foto y cubierta del libro Los Cuervos y la Infamia, editorial Entre Líneas, y se aprecia el trabajo ya en la tapa del pintor Raúl Proenza, Metamorfosis 2. Comencemos en lo inmediato introduciéndonos justamente en este libro, Los Cuervos y la Infamia. Bueno, sí, este es mi quinto libro. De hecho, he tenido 2 libros de narrativa, uno en español, uno en inglés, y 3 de poesía. Este es el quinto, que es del año pasado y de este año también. Tiene 2 ediciones, la de Entre Líneas en Miami, también la editorial Betania, de Felipe Lázaro en Madrid, en España, donde no he ido nunca todavía, hasta que vaya. Tengo ya 2 ediciones con él. Y bueno, Los Cuervos y la Infamia me dio el placer de estar por segunda vez en la Feria Internacional del Libro de Miami, junto a otros grandes poetas, importantes poetas que viven en Texas, en diferentes lugares, y un poeta nicaragüense también que yo aprecio mucho. Y bueno, en fin, es la segunda vez. También este libro me dio el Florida Book Award, medalla de bronce en la categoría de poesía, porque no hay categorías en la lengua hispana, sino, bueno, sencillamente seleccionan, y hubo 3 premios, uno de ellos me correspondió a mí, solo yo en poesía, ¿no? Y eso me place mucho, me satisface que siendo un poeta adolescente, porque yo comencé a escribir no hace muchos años, en Cuba era ingeniero, hacía otras cosas, y que ya uno tiene 5 libros, 2 ferias internacionales, un premio estatal de la Florida, y bueno, aparecer en múltiples antologías y tal, muchas revistas. Ahora, Félix, tú estudiaste en el Colegio de La Salle en Cuba, donde comienzas a hacer alguna publicación ahí relacionada con la Iglesia Católica, aunque fuertemente editas luego ya en Miami, en el sur de la Florida, y siempre está esta unión, esta vinculación entre Miami y Madrid, Estados Unidos, España, Europa. Sí, señor. La primera publicación mía realmente ocurre en los momentos que estoy esperando para salir del país como asilado político, y en ese interín pues uno se pone a estudiar y escribir y hacer cosas y resolver papeles, gestionar la salida, ¿no? Y entonces se me publica en la revista Alba, Luz Primera, de la Iglesia Católica, una crónica precisamente, una narrativa que se llama Una ciudad cinematográfica, que es como yo concibo a mi pueblo, a Guantánamo, que tenía una proporción de cines mayor a la de cualquiera, incluyendo La Habana, cuya proporción era enorme, una de las más grandes de América, por cierto, de cines, sí, sala de cinematografía por persona. Y eso me impresionó mucho, y ahí está publicado eso. Después ya cuando llego a Miami, al poco tiempo, después de uno se asienta un poco, ¿no? Empieza a visitar tertulias literarias, y bueno, pues nada, empiezan a salir otros libros y ya a publicar, digamos, seriamente, más consistentemente y fluidamente, ¿no? Ahora, en cuanto a la mención que yo hacía recién de la obra más reciente, Los Cuervos y la Infamia,
¿qué denota ese título fuerte? ¿Qué hay detrás de esa creación literaria? Hay todo un año de proceso, de interiorización, de dolor. Es un libro cruel, es un libro fuerte, es un libro que, al decir de Arroyo, el que obtuvo el poeta canario, que obtuvo el premio Juan Ramón Jiménez de este año, que me hizo una bellísima reseña en un periódico canario, de que ese libro lo desarmó todo en pedazos y que le iba a costar trabajo recomponerse. Yo digo lo mismo. Escribir ese libro, seleccionar los poemas, el tema, ya te lo dice el nombre del libro, Los cuervos y la infamia. Es algo dramático, como dramática es la vida misma, ¿no? Desde que uno nace, ¿no? Desde la tabula rasa, que empieza a transitar por este desierto y su desolación sin fin, como diría el gran poeta español. Y entonces, pues, sencillamente es un libro fuerte. Es un libro que a mí me va a costar hacer el próximo. De hecho, tengo algunos poemas, ¿no? Pero hilvanar ese libro, como dice el poeta Arroyo, que tenga una hilatura magistral, es decir, bien hilado, bien hilvanado, fue un año y tanto de labor. También con la cooperación de otros poetas consagrados, como Lilian Moro, esa gran poeta cubana y española, que el año pasado tuvo el premio Pilar Fernández Labrador, a quien yo le agradezco, y es mi amiga personal, ¿no? Y siempre hemos hablado de poesía y tal. Y a Félix Luis Viera, que me hizo el epílogo, que también dice que el libro, cuando lo leyó, lo golpeó tremendamente, lo desarmó también, y que fue muy difícil llegar a su lectura completa y entender lo que se quiere decir. Que en definitiva siempre hay una esperanza, hasta en el infierno crece la flor de las fóbelos, para citarte unos versos de Williams. Y entonces, bueno, esa es la idea. Es un libro muy fuerte, pero para mí es un libro muy bueno, muy logrado, mejor. Yo creo que uno sube la parada de alguna manera, sin hablar de otros libros anteriores, que uno tiene otra óptica, otro concepto de la poesía y de los temas. Ahora, Félix, te ha publicado poemas en la revista española Crear en Salamanca, pero también constantemente medios de Estados Unidos, de Chile, de Cuba, lugar donde naciste en Guantánamo, como precisabas recién, ingeniero de profesión, poeta de corazón, podríamos definir, pero me gustaría ir pidiéndote algún concepto sobre las obras y hacer un recorrido. Recién ampliábamos sobre Los cuervos y la infamia, pero digamos también, y yo interiorizándome a través de las redes también, veía una foto emotiva que trasciende el tiempo de la gesta, el éxodo del Mariel 1980, y yo quiero que nos cuentes sobre el libro de relatos Crónicas Aldeanas 2009, aunque 2011 y 2012, porque hay una versión también en inglés, aparte de la que conocemos en español. Sí, cómo no, que en inglés se titula A Tale of Two Villages, un poco parafraseando la obra del gran escritor inglés de A Tale of Two Cities. Y entonces, bueno, está en inglés también. Crónicas Aldeanas no es más que un poco desde esta orilla, que es Miami, que es Estados Unidos, ¿no? Rememorar las cosas que ocurrieron durante mucho tiempo en Cuba, que me ocurrieron a mí personalmente, ¿no? Y también cosas que ya uno recrea del lado de acá. Por ejemplo, una ciudad cinematográfica, que es la crónica que me publicó la Iglesia Católica en Cuba, está ahí recogido en ese libro, Crónicas Aldeanas. Y está también otros cuentos de mucha ficción, que no tienen prácticamente nada que ver con vivencias personales, ¿no? Y el libro también ha sido hilvanado de una manera curiosa, ¿no? Con el tiempo fragmentado, lo de adelante te conduce a lo de atrás, un poco te recuerdas de Rayuela, ¿no? Que puedes leerlo adelante, atrás y en el medio, y al final te lleva a la sustancia del libro, ¿no? Lo que el libro quiere decir. Y son las historias de nuestras crónicas de la aldea, de esa gran aldea que es Guantánamo, y todas son aldeas. La comparamos con París, no por mencionar a Miami, que también es una aldea que ha crecido desde que la conocí cuando era muy niño, en visita con mis padres, y en definitiva no dejan de ser aldeas desde el punto de vista del amor que se le tiene a la aldea, a lo que se quiere, a donde uno nace, crece y se desarrolla, ¿no? Es la idea. Muy bien.
Y si consideramos de editorial Entre Líneas 2013, La Cosecha. La Cosecha es, digamos, los pininos en poesía. Si bien en las crónicas aldeanas aparecen unas viñetas que alguien me dijo, pero usted es poeta. Digo, yo no sé. Pero las viñetas realmente eran como prosa poética. Y uno empieza a pensar en eso, ¿no? Y entonces sale La Cosecha con unos poemas que uno había escrito y estaban por ahí en una gaveta. Y es, digamos, hacer los pininos, ¿no? Por editorial Entre Líneas. Y es un libro también muy bonito. A mí me complace mucho, ¿no? Y después ya uno viene madurando y después viene El Ojo de la Gaviota, que es para mí un libro muy afectivo, dedicado a la memoria de mi padre, muerto en Cuba, muere en Cuba. Yo no vi morir a mis padres, ni a mi madre, ni a mi padre. No te voy a decir que no me dejaron ir. Yo decidí no volver. Yo vine como asilado político. Mis padres también me dijeron, no vuelvas. Y entonces muere mi madre, muere mi padre, no le faltó nada. Mi hermano médico estaba a cargo de ellos allá hasta el último día. Y entonces ese libro es dedicado a la memoria de mi padre, El Ojo de la Gaviota, porque el color de los ojos de mi padre era el color de la pupila gualda de gaviota. Por ahí se inspiró, un poco inspirado también en una pequeña aventura con un nieto pequeñito que lo llevé a la playa y tal, y dedicado así. Ahora, este nuevo libro, Los Juegos de la Infamia, va dedicado a lo más puro que tengo en la familia, que son los nietos, que aún son menores de edad. Uno con 18 años, uno con 12 y el otro con 8 años, ¿no? 3 nietos varones que todavía para mí son la pureza. Hasta tanto cambien las situaciones y duren y sean muy buenas personas, pero la pureza se va quedando atrás. Claro, y en ello seguramente la esperanza también, ¿no? ¿Cuáles son los nombres de tus nietos? Mi nieto mayor se llama Kevin, el otro se llama Justin, que yo le digo Justino, porque es justo, es un niño con una justeza tremenda, un niño con una nobleza muy grande, y el más pequeñito yo le puse el nombre de poeta, Dylan Thomas, en honor a ese gran poeta. Y entonces ahí está Kevin, Justin y Dylan Thomas. Ajá. Recién en mención de El Ojo de la Gaviota, publicado por Editorial Betania en Madrid 2016, y rescatando y resaltando que tiene prólogo de Lina de Feria, ¿no? Absolutamente. Lina ha sido una de esas piedras que uno encuentra en el camino, que son del estirpe de piedra viva, como yo digo en uno de mis poemas, que uno se asombra, ¿no?, de que existan y que son iguales que uno en muchas cosas. Y bueno, se dio la oportunidad de que ella vino de visita a visitar a su hijo, ha venido varias veces, durante varios años consecutivos, el hijo vive acá. Y entonces Lina tomó a bien hacer el prólogo. Un prólogo que a mí me satisface enormemente, a ella le encantó el libro y en fin, ahí está. Bueno, las antologías y tu participación son muchas, ¿no? Bofeo a la Isla Infinita, publicaciones Entre Líneas, puede parecer un bosque, ahí Cuba, antología Poetas del Siglo XXI, España 2015, y obtuviste entre los premios también editoriales Carmen Luisa Pinto en narrativa, poesía, y podemos seguir por el sendero, como digo yo. Sí, señor, y tengo la distinción Pluma de Plata de Entre Líneas por la trayectoria, y bueno, el último premio que he recibido, el Florida Book Award, por este libro, Los Cuervos y la Infamia. ¿Qué te cuento? Ha sido un corre-corre, yo tengo un trabajo secular, trabajo 40 horas o más, hay que pagar la renta en Miami, no te recomiendo que te mudes, es muy alta, pero es el precio que hay que pagar por vivir con la familia, con todos los miembros de la familia, hijos, hijas, nietos y el Espíritu Santo, y entonces también tener universidades ahí al alcance de la mano, tertulias literarias, la cultura literaria de Miami ha crecido muchísimo, y espero que siga creciendo. De hecho hay grandes revistas, a mí me han publicado aquí en Conexos, una revista que yo respeto mucho, en Nagari, que es más de corte hispanoamericano. También me ha publicado junto a Allen Cart y a otros poetas como José Coser en la edición impresa, ¿no? Y bueno, siempre Linden Lane Magazine. No quiero dejar de mencionar a Berkicusa Malé, esa gran escritora, esposa del difunto Alberto Padilla, que vive en Texas y tiene la revista Linden Lane Magazine, que es la revista
hispanoamericana de literatura posiblemente más vieja de los Estados Unidos. No sé cuántas décadas lleva ya. Y ella la sigue editando. Recientemente me publicó algunos poemas. Qué bueno la mención que tú haces, ¿no? El apoyo también cultural, porque sin dudas la entrega relacionado con la literatura, desde luego, no es sencillo en ningún lugar del mundo, y más aún que incluso desde estos lugares en el sur de América, hoy por hoy no se está viviendo una buena situación. Entonces, bueno, aquí estamos, aquí y allá, pero lo importante es bregar por elevar en cultura. Y si uno gusta enriquecerse, hay un refugio que puede buscarse en las redes, crónicasaldeanas.blogspot.com, donde hay reseñas y ayudas también en la difusión a tus colegas escritores. Absolutamente, ese blog yo lo tengo ya por más de 10 o 11 años, y siempre que tengo un tiempo, pues publico algo mío o de otra persona. De hecho, la última publicación se la hice a un jovencísimo poeta cubano que está haciendo sus pininos allá y que por coincidencia es primo mío, primo segundo, y está escribiendo poesía y me las envía y yo se las torno y lo oriento, y de hecho le he publicado varios poemas y ha impresionado vivamente. Es un chico muy joven que tiene solamente, 15 años creo que tiene. Entonces, siempre le publico a Ginoris, por ejemplo, que está en La Habana, a Alexa, que está en Suecia, a Josie Crespo, que está aquí en Miami. Fui uno de los primeros que le publiqué a Josie Crespo y a Quinito Díaz, dos poetas que yo respeto mucho y que al principio, cuando yo les publico, todavía casi nadie los conocía. Ellos están conscientes de eso. Y las Crónicas Aldeanas ha cooperado en esa dirección, ¿no? Digamos también, Félix Anecio, que tus libros pueden conseguirse en Amazon, ¿no? Sí, señor. Todos están en Amazon. Solamente busquen Félix Anecio, libros, Amazon, y ahí van a encontrar inclusive los libros con sus precios, que nunca son desmedidos. Los libros no tienen grandes precios, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo pueden hallar sin ningún problema, porque ha habido librerías, por ejemplo, que han cerrado y ya no están en esas librerías. Pero Amazon siempre está abierto, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí lo pueden adquirir. Yo les recomiendo que los hagan. Coopere con el artista cubano. Decían mis padres cuando éramos niños y cualquier cantante salía a la calle y pasaba el cepillo y decía coopere con el artista cubano. Y siempre se hizo, siempre fue el lema en Cuba de cooperar con el artista. La forma de cooperar con un escritor, aunque no se viva totalmente de eso, es comprando sus libros, ¿no? Y leyendo su obra. Me gustaría ahora, en este teatro del aire que es la radio, en tu voz poder compartir algo de tu obra. Bueno, no les voy a cansar, pero les puedo leer. Claro, siempre es un gusto, así que te recibimos. Adelante. Sí, yo les voy a leer primero un poema que ha aparecido en varias antologías y le canta a la juventud, esa que uno siempre tiene, ¿no? Y que uno siempre disfruta cuando se aviva el espíritu juvenil. Se llama Otra vez Narciso. Así el espejo averiguó callado, les ama Lima. Ni aún la timidez adolescente ni el mítico pudor impiden admirar tu propia hermosura ante el espejo. De frente, de perfil, de frente, de frente, de perfil, de frente, otra vez tu dolor y tu delirio. Mas ese rostro amable del reflejo se irá dibujando con el tiempo, eso lo sabes, y a eso le temes como al destino mismo del cual nadie escapa. ¿Por qué no has de amarte entonces impúdicamente en el instante eterno de la luz que se derrama sensual sobre tu cuerpo en flor? Nadie más, Narciso, amará esa imagen como tú, aunque no has de saberlo hasta el día en que se quiebre en pedazos tu ser. Qué bonito, ¿eh? Bueno, además, sí. No, además digo, ahí distinguimos bien que más allá de lo que ya conocemos y aplaudimos de tu talento como escritor, está la excelencia como narrador también. De alguna manera uno cuenta cuentos. Y de hecho, cuando lees mi poesía, ves que mi poesía te narra siempre una historia, te dice algo. No solo son imágenes a lo bello y tal, sino que hay una dramaturgia
de alguna manera muy influenciada por el cine, del cual me confieso absolutamente, por ejemplo, de Ingmar Bergman, de los grandes maestros, de Tarkovsky, de todos los grandes maestros, ¿no? Y entonces, bueno, hay una dramaturgia y se deja ver, se puede ver. Por ejemplo, ahora te leo uno que tiene que ver con La Habana, en la cual yo nunca viví, pero bueno, la capital de todos los cubanos, ¿no? Y que siempre es una añoranza. Te lo leo. Los seminaristas, dedicado a Osman Avilés, un poeta local. Sí, querido amigo Osman Avilés, sí, sí. Exacto, que ahora anda por Puerto Rico haciendo un curso, ¿no? Sí, señor. Se titula Los seminaristas. Marchan por la calle Obispo bajo el látigo inclemente del verano. Tras las raídas sotanas se vislumbra el sexo de los hombres que deben consagrarse al pudor, la castidad y la doctrina. Las rústicas sandalias rozan los adoquines. Como una impúdica plegaria se eleva el olor de las axilas en el aire, envolviendo las aceras y las plazas. Un jovencito imberbe y una niña los observan. Una beata tras su velo hace una extraña mueca y se persigna, mientras el dulce canto gregoriano hechiza cada transeúnte. Todos detienen su juego, su ocio o su quehacer para verlos pasar. De dos en dos, los seminaristas se pierden por la calle Obispo, tuercen la esquina y se adentran por la oscura puerta del convento, erguidos y austeros, cargando sobre su pecho tan pesada cruz. Aún nos puede llenar de turbación la imagen que recuerda. Bueno, ahí volvimos un poquito al Colegio de La Salle, pero también al transitar en la vida de Osman, ¿eh? Sí, la calle Obispo habanera, una calle, digamos, mitológica, si se puede decir, transitada por tantos poetas y escritores, y es una calle fundacional de la ciudad de La Habana. Y ahora va a celebrar su 500 aniversario, ¿no? Lo que está en pie todavía. Sí, señor. Se ha perdido mucho. Pero puedo decir como ingeniero, en los edificios estamos muy mal. Triste. Se ha recuperado algo y se ha restaurado algo, es triste, pero se puede entrever aún la grandeza de esa ciudad que fue y que es. De hecho, quiero leerte algo que tiene que ver un poco con la pérdida de las ciudades, ¿no? Que se titula Los perros y la luna. El excervo dice: Ilión fue, pero Ilión perdura en el exámetro que la plañe. Jorge Luis Borges. Los techos herrumbrosos, los clavos puras piedras, las piedras puras almas penando. La ciudad se deshace en 1000 pedazos. El mármol se ha quebrado por el llanto de los huesos tristes sin flores ni epitafio. No hay olor a leche quemada en el fogón, ni almendras que cascar con una piedra, y no se escucha la voz del pájaro cautivo. La ciudad se deshace en 1000 pedazos. Quizás se haya salvado el firmamento donde suelen cruzar miles de estrellas como las que una noche inmemorial guardara. Hoy bebo una taza de café amargo en un lugar ajeno que se llama exilio, y mi corazón palpita fuertemente mientras los perros aúllan a la luna. Felicitaciones realmente, Félix. Muchísimas gracias. La verdad es que sería bonito no dejar de escucharte, estar 3 horas, pero no quiero que dejes de contarnos en cuanto a los proyectos y los sueños siempre vigentes. Leí por allí que estás preparando un poemario. Sí, siempre hay un poemario que está en preparación. ¿Qué pasa? Que uno se vuelve muy exigente con uno mismo y con el público lector. A uno lo sigue mucha gente y uno, como decimos en cubano vernacular, uno no puede tirarse la plancha. Es decir, hacer algo que desmerezca. Siguiendo a Borges, uno tiene que ser decoroso en todo lo que hace y sobre todo en todo lo que publique. Y entonces, bueno, sí, yo creo que sí, que puede salir otro libro. Acuérdate que los proyectos literarios de poesía pueden generarte un año de trabajo, revisiones continuas, quitar un poema, poner otro, algo que sea esa hilatura magistral de la que hablaba Antonio Arroyo, ¿no? Que uno debe lograr y que se logra en algunos libros, ¿no? Esa es la idea. También, bueno, pues hay otras cosillas por ahí
quizás algunas traducciones al inglés y tal, pero siempre están las antologías. De hecho, me están acechando 2 antologías acá en Estados Unidos. En Cuba salió una recientemente, La Isla Invertebrada, donde hay 5 o 6 de mis poemas. No sé si se va a presentar en los Estados Unidos, porque sabemos las situaciones que hay respecto a las políticas entre gobiernos y tal, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Y la gente me llama mucho para antologías. Parece que mis poemas han gustado de alguna manera. Yo sé que eres muy querido y que además ese afecto que tienen por ti es producto también de una entrega, de una solidaridad, de una humildad manifiesta que se percibe en el blog que mencionaban y a través de las redes sociales. Así que por eso yo quiero reconocerte especialmente, decirte que es un gran honor este conversatorio especial y pedirte para coronar tu saludo o mensaje especial, Félix Anecio, para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. ¿Qué quiere que les diga a todos? Que no dejen de leer todo tipo de literatura, hasta aforismos si quieren, si no hay tiempo para leer más largo. Sé que la gente lee novelas, yo no escribo novelas todavía, había una en proceso por ahí, pero se ha medio estancado. Que lean, yo creo que cuando uno trabaja honestamente como escritor, eso lo percibe el lector. Y este es mi saludo para todos los oyentes y lectores inteligentes, que todos lo son, desde Suecia hasta la Patagonia, si querés, pasando por La Habana, Cuba también, y por Guantánamo, mi ciudad. Darles mucho cariño en reciprocidad, porque soy, desde el punto de vista literario, un tipo muy feliz. Yo he vendido todos mis libros, no me he enriquecido con eso, yo creo que nadie lo logra, a no ser que sean esas editoriales que hacen cosas para películas y tal, ¿no? Que no es el caso. Pero que lean, que no dejen de leer. Yo los saludo con un afecto enorme, le doy un cálido abrazo a través de estas ondas hercianas, ¿no? Y aquí estoy en Miami, que cuando vengan me contacten, me vean, traten de verme. Yo trabajo mucho en lo secular para pagar la renta, como ya te decía antes, pero siempre hago un tiempo para brindar un café. El café lo pago yo, que no se preocupen tus oyentes cuando vengan aquí a Miami. Lo mejor hasta cada momento, ¿eh? Muchísimas gracias, no sabes cuán agradecido, y esto lo he esperado por varios años. He observado tu devenir en esto de la prensa, de la literatura y todo lo demás, y de verdad que es un placer y un honor. Y bueno, sí, pues nada, encantado, de verdad que ha sido un placer. Cuídate mucho, bendiciones para ti y para tu familia, y que viva la literatura. Que viva la literatura, Félix Anecio. Hasta siempre. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Chao.